él escribe la nueva TV, ¿no? En relación a cómo diagnosticar y cómo tratar. Él es parte de las investigaciones que salen en la actualidad, como para el tratamiento de la tuberculosis con los nuevos fármacos, los nuevos esquemas de tratamiento. Así que él es sumamente eh, importante para la tuberculosis en el mundo entero. Él decía que probablemente el bacilo de la tuberculosis es el agente infeccioso que ha causado el mayor número de muertes en la historia de la humanidad y solo el año 2020 ha sido superado por muy poco por el COVID-19, pero lógicamente la infección por tuberculosis ha matado mucho más que el VIH y lógicamente mucho más que otros agentes infecciosos, ¿no es cierto? Eso decía el doctor Caminero. Em, y algo que no podemos olvidar es que la tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que afecta al ser humano. Y lo que les decía, es la que más daño ha causado, si tomamos en cuenta el número de muertos y enfermos que han existido a lo largo de toda la historia de la tuberculosis. Por lo tanto, el sueño de erradicar la tuberculosis es un sueño muy antiguo y aparentemente está muy lejos de hacerse realidad porque el bacilo en todo este tiempo ha desarrollado fenómenos de adaptación muy interesantes, particularmente en relación a su resistencia a los fármacos de la tuberculosis. Este es Hipócrates que decía para el año 460 a.C. que la tisis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos, ¿no? En esa época no sabían que era Mycobacterium tuberculosis, hasta que en el año 1882 el doctor Koch describe la tuberculosis un 24 de marzo a todo el mundo, presenta su descubrimiento en la reunión de la Sociedad de Fisiología de Berlín. Ese día él dice que la tuberculosis era causada por un bacilo, que le llamó bacilo Mycobacterium tuberculosis, que tenía un crecimiento muy tardío y que era capaz de contagiar, ¿no? Él dice que si el número de víctimas que cobra una enfermedad fuera la media de su significancia, entonces todas las enfermedades que para esa época eran fatales, como la peste bubónica, no se olviden que es una de las endemias, el cólera asiático, estas enfermedades que han matado a mucha gente, particularmente la peste bubónica, deberían colocarse muy por debajo de la tuberculosis, porque si bien la tuberculosis no produce epidemias como ha producido el COVID, por ejemplo, mata igual o más que muchas enfermedades que sí han producido epidemias así agudísimas. Por lo tanto, es muy probable que el agente infeccioso de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, haya causado el mayor número de muertes en toda la historia de la humanidad. Esta es la situación global de la tuberculosis en el mundo para el año 2019. Vamos a revisar dentro de un ratito para el año 2025. Pero esto no ha cambiado mucho, eso quiero que sepan. El año 2019, la OMS informa que el número estimado de casos de tuberculosis en todas sus formas para todo el mundo ha sido 10 millones. O sea, han habido 10 millones de personas diagnosticadas y tratadas con el diagnóstico de tuberculosis en todo el mundo. De estas, 815.000 personas tenían tuberculosis asociada a VIH y 465.000 personas tenían tuberculosis multidrogo resistente o resistente a la rifa, o sea, tuberculosis resistente. Alto el número, ¿no es cierto? El número estimado de muertes para todo el mundo el año 2019 fue de 1.200.000 personas. De este millón 208.000 personas tenían VIH y 150.000 eran resistentes a alguno de los fármacos. Cuando yo esto llevo a porcentajes, lógicamente 150 de 465 es un porcentaje súper alto, ¿no es cierto? ¿Pueden sacar ese porcentaje o no pueden sacar ahorita? A ver, haremos. Es un porcentaje muy, o sea, eso quiero que vean que tener tuberculosis resistente
es igual a muy posible que te petatees con esa tuberculosis. 475 es a 100, por lo tanto es 150 por 100 dividido entre 465. Es más o menos, ¿cuánto? No sé qué he hecho aquí. 32%. O sea, casi un tercio de la población que tiene tuberculosis resistente se muere. Se muere pese a que puedes iniciarle tratamiento. Este es el porcentaje estimado de muertes de tuberculosis por año para el año 2019. Y nuestro país está en esto, ¿no? De 10 a 19 casos por 100.000 habitantes. Este es el de incidencia estimada de TB en el mundo. Nuestro país tiene una incidencia alta. La incidencia global es de 130 casos por 100.000 habitantes y Bolivia tiene 106 casos, una de las incidencias más altas para Latinoamérica. Miren, Bolivia, Perú, incidencia alta. Estos son los casos de VIH con tuberculosis. Bolivia no está alto, gracias a Dios. El global es 8.2 para ese año, 2019, porque esto ha debido variar. Y Bolivia tenía 5.1%. Este es el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis o sea, con tuberculosis resistente, casos nuevos. Esto se llama tuberculosis resistencia primaria. El global era 3.3 y en Bolivia había 2.1. El que sigue es tuberculosis resistencia secundaria, o sea, pacientes que han recibido tratamiento previo. En el mundo era con resistencia secundaria 18% y el de Bolivia es 11 o 14. Muchacha, no me deja avanzar esta cosa. 14%. Esto también ha cambiado, pero quiero que vean algo interesante, que para el 2019 estos 30 países eran los que mayor carga tenían de TB, VIH y además multidrogo resistencia. Y dos países que son limítrofes con Bolivia, como Perú y Brasil, que además tenemos una zona limítrofe, ¿qué se llama eso? Una muy grande. O sea, ¿qué se llama la parte de limítrofe? Tiene un nombre. Frontera. Eso, una frontera súper grande, Bolivia con Perú y Bolivia con Brasil, ¿no es cierto? Entonces, una frontera amplia y además libre de tránsito. Entran y salen bolivianos del Brasil y además entran brasileros a Bolivia como si fueran en su casa, ¿no? Entonces, eso es malo porque esto nos ayuda a tener tuberculosis, pero VIH y también resistencia. Eso es sumamente interesante. Muy bien, acabamos esta parte de la presentación. Tenemos que volver al principio porque tiene que estar por... No, no tengo que ir ahí. Aquí. Ni aquí. Google Drive. Muy bien, entonces, para poder hablar de tuberculosis, para tener un conocimiento amplio, para poder actuar contra el bacilo, es importante que ustedes conozcan al bacilo, sepan cómo es, cómo actúa, qué cosas ha hecho el bacilo para volverse resistente. Así que de eso vamos a hablar hoy día, ¿de acuerdo? Mm, Allá vamos. Entonces vamos a hablar del bacilo de la tuberculosis.
Estoy volviendo al tema uno, creo, ¿no ve? Oh, no sé por qué. Compartir. ¿Dónde está? Aquí. Hecho. Entonces vamos a hablar, están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok, vamos a hablar muy bien de las características biológicas y condicionantes del crecimiento del Mycobacterium tuberculosis. Ya hemos dicho que el Mycobacterium tuberculosis es seguramente el germen que ha producido la mayor cantidad de muertes y de enfermedades de tuberculosis en el mundo entero. Y el doctor Caminero, él dice que es una lucha entre dos especies, el Mycobacterium tuberculosis y el hombre, y lógicamente ambos, pero particularmente el bacilo de la tuberculosis, ha desarrollado fenómenos de adaptación inigualables con el único objetivo de quedarse en la tierra y de matar gente. Él le ha puesto el nombre de tuberculator al bacilo de la tuberculosis porque pese a que el mundo entero, los científicos han inventado muchas cosas para matarlo, pues no muere. Es como el Terminator, ¿no es cierto? En la última saga de Terminator sigue, aunque sea el ojo vivo, pero seguía vivo. Entonces, él dice que el bacilo de la tuberculosis es igual a Terminator. Vamos a aprender de cuáles son sus primeras armas para luchar contra el hombre. Vamos a hablar de la cadena epidemiológica de transmisión de la tuberculosis en relación al agente causal. Vamos a aprender de cómo es el bacilo en realidad, cuál es el reservorio y la fuente de infección, cuáles son los mecanismos de transmisión más importantes y quién es un huésped susceptible. En relación al agente causal, ya sabemos que el bacilo de la tuberculosis forma parte del complejo Mycobacterium tuberculosis junto con otros gérmenes como el bovis, el africanum, el microti, el caneti, el pinipedi, el leprae y otros más que ahorita vamos a ver. Es un bacilo ácido alcohol resistente y es muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación. Es sensible al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Es un aerobio, ya no es estricto, este término ha cambiado, es un aerobio preferencial y depende mucho de la cantidad de oxígeno y el pH del medio donde se encuentra para su multiplicación. Esto hace que el bacilo tenga un comportamiento polivalente según donde se esté dividiendo o viviendo, si quieren, ¿no? En relación al oxígeno y al pH del lugar del medio donde se encuentra. Algo que lo hace sumamente particular al bacilo es que tiene muy lenta capacidad de división. Estas características propias del Mycobacterium tuberculosis hacen que sea una bacteria contra la que es muy difícil luchar. Todos estos bacilos son parte del complejo Mycobacterium tuberculosis, donde lógicamente está el Mycobacterium tuberculosis, pero también está el bovis, el africanum, el microti, caneti, pinipede, caprae, mungi, oryzis y el bovis, de donde sacaban la vacuna BCG. Algo particular que tiene el bacilo de la tuberculosis es su pared celular, que es rica en lípidos. Tiene ácido micólico, pero particularmente tiene lipoarabino manano. El lipoarabino manano, el LAM, es un complejo lipopolisacárido que se extiende desde la membrana hasta la superficie de la célula. Es muy parecido al lipopolisacárido de los gram negativos. Junto con los ácidos micólicos, constituyen el 60% de la pared celular. Este lipoarabino manano, junto con el ácido micólico, hacen que la pared celular sea una cubierta cerosa, dura, impenetrable e hidrofóbica. Y algo sumamente importante que han descubierto hace un tiempo atrás es que este lipoarabino manano se excreta en forma inalterada a través de la orina y eso nos permite diagnosticar enfermedad activa. Se llama LAM test, que solo se utiliza en un grupo específico de pacientes con tuberculosis, los pacientes VIH con un recuento celular de linfocitos T menor a 200 células. Así que ahora, para diagnosticar TB en esa población que tiene bacilos que no los puedes ver en otra forma como en el GeneXpert a veces o en la baciloscopía, pues haces el LAM test donde va a salir el lipoarabino manano. Este lipoarabino manano solo está presente cuando tienes
tuberculosis activa, o sea, TB enfermedad, no TB infección, así que es una forma de diagnosticar. Esta pared celular rica en lípidos, que hemos dicho que es una cubierta cerosa, dura, impenetrable e hidrofóbica, hace que el bacilo se parezca a esto, a un hombre con armadura, ¿no? Donde pues los macrófagos y los linfocitos T no reconocen. Pero además esta armadura hace que el bacilo sea de muy lenta multiplicación, que no pueda caminar rápido, como si estuviera realmente con una armadura. Hace que Esta armadura hace que el bacilo sea resistente a las agresiones externas, frío, desecación y demás, pero además a la gran mayoría de los antibióticos. Hemos dicho que esta pared celular rica en lípidos hace que la tinción sea ácido alcohol resistente, que tengan un crecimiento lento, que sea resistente a los detergentes, a los antibióticos comunes, resistente a la respuesta inmune del hospedero y produce antigenicidad y de ahí se saca el PPD del bovis. Es resistente al frío, a la congelación, a la desecación, pero supuestamente es sensible al calor, a la radiación y a la luz solar. Aquí el doctor Caminero puso luz solar en interrogación, porque cuando hablamos de la luz solar, sabemos que la luz solar tiene tres tipos diferentes de radiación ultravioleta, la A, la B y la C. La que tiene efecto germicida es la radiación ultravioleta del tipo C, que se llama de onda corta. Pero lamentablemente, esta radiación ultravioleta de tipo C, que es de onda corta, es absorbida, es absorbida por el oxígeno y el ozono de la atmósfera, por lo tanto, no llega a la Tierra. Así que aparentemente, la radiación ultravioleta C, que es la que tiene efecto germicida, no llega a la Tierra. Así que la luz solar no tiene ningún efecto germicida frente al Mycobacterium tuberculosis. Y eso es sumamente importante saber porque no se olviden que en nuestro país es muy común escupir en el piso, ¿no es cierto? Entonces, si existe una persona que es beca positiva y que está botando gérmenes en su esputo y que escupe en el piso, la radiación ultravioleta C, que es la germicida, no mataría a los bacilos. Solamente se desecaría la flema, que hemos dicho que es resistente a la desecación, y lo que harían es secarse y con el primer viento elevarse los bacilos de la tuberculosis a una distancia sobre el piso donde cualquier persona pueda inhalar bacilos, ¿no? Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso para cuando tengamos pacientes con TB, decirles que está prohibido escupir. Esta radiación ultravioleta que supuestamente tenía efecto germicida, pues fue utilizada antiguamente por la gente, los médicos de esa época para crear esto, ¿no? Pistolas de radiación UV para luchar contra la TB, pero miren aquí, puta, nica entraba hasta donde estaba el bacilo, ¿no ve? Ni por aquí, que supuestamente era un equipo, no sé qué, un implemento que captaba la radiación UV en este tubo largo y luego entraba a la boca. Y también aquí, estos que eran los famosos hospitales para tuberculosis que tenían nombre de sanatorios, ¿no? Que fue implementado más o menos en el año 1890, que era un lugar que lo construían los hospitales sanatorios en un lugar alto, donde había clima seco y supuestamente frío, con mucha luz, con mucho sol para curar la TB y tenían esa característica de tener ventanas muy amplias. Los que han ido a mi hospital hoy día han podido ver que mi hospital tiene unas ventanas inmensas, ¿no ve? Chicos, ¿quiénes han ido hoy día al hospital? Al hospital Luis Uría del Olivo. Yo, ¿Has visto, Itzel, las ventanas? Súper grandes, ¿no ve? sí, doctora, desde la entrada.
exacto. En las salas de neumo son súper grandes. Los dos pisos que tiene el Lugo antiguamente eran para pacientes internados con tuberculosis, porque el Lugo era un sanatorio de Cruz Blanca. Era un sanatorio de tuberculosis. Esa fue la idea de crear el Lugo. Por eso está en un lugar tan alejado, porque el Lugo ha sido creado el año 1956. En esa época, ese lugar no había nada más que el Lugo. Solamente estaba el Lugo y lógicamente te voy a hacer los pastizales de animales, porque habían chanchos, habían vacas, habían ovejas, y el clima es frío de Lugo, ¿no es cierto? Los que han ido han debido sentir el frío del hospital hoy día. Entonces, y además está alto y tiene mucho sol, pero no calienta. En esta época peor. Entonces, la idea de Lugo fue justamente eso, hacer un sanatorio donde se curaban con el clima seco, frío, mucho sol, pero frío. Y además comida, supuestamente podías combatir la tuberculosis, que lógicamente, seguramente han habido algunos que se han curado porque les han dado buena comida, porque hay un porcentaje, el 30% de las tuberculosis se cura de forma natural, ¿no ve? Sin tratamiento, porque seguramente tienen cargas bacilares muy pequeñas que pueden curarse cuando les das comida y mejoras el sistema inmune. No se olviden que la tuberculosis, factor de riesgo más importante de la tuberculosis es ser desnutrido. Bueno, pobre. Entonces, si empiezas a comer, mejoras tu sistema inmune, por lo tanto puedes curarte la TB si no tienes una TB que sea muy extendida o muy bacilífera, si quiere. Entonces, eso se creó como parte del tratamiento de la tuberculosis. Hemos dicho que el bacilo de la tuberculosis es un aerobio preferencial y depende mucho su división, su multiplicación del oxígeno y del pH donde se está multiplicando. Eh, Lógicamente, la caverna es el lugar ideal para que el bacilo se multiplique y se extienda, ¿no? Tiene una elevada tensión de oxígeno y, por lo tanto, cumple las condiciones ideales para que el micobacterium se divida. Es importante que sepan que esta caverna no es causada por el bacilo, sino es causada por nuestro mismo sistema de defensa. Este daño del tejido se produce por los efectos destructivos de la hipersensibilidad retardada del hospedero, cuya respuesta inmunitaria celular no puede restringir el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis. Entonces lo que hace es matar las células donde está el bacilo, pues, y se convierte en una hermosa caverna. Bueno, hermosa para nosotros porque podemos diagnosticar TB. La forma donde está creciendo hace que el bacilo tenga un comportamiento polivalente. Ya van a saber en un rato qué significa polivalente. Hemos dicho que tiene muy lenta capacidad de división. Miren, tarda entre 16 y 24 horas en dividirse, 60 veces menos que el estafilococo. Esta tardanza en multiplicarse, en dividirse, hace que la clínica de instauración sea lenta y poco alarmante. No son pacientes que tienen una enfermedad aguda, como fiebre alta, dolor y tos importante, sino empieza de a poquito. Muchas veces empieza con fiebre o inapetencia o diaforesis y luego empieza una tos que está un día sí, otro día no, poco a poco. Esto hace que que existe una excesiva demora al consultar del paciente al hospital, ¿no es cierto? O al médico. Y encima, muchos pacientes van con tos y les dan antibióticos o antitusígenos, así que eso hace que se tarde mucho más en diagnosticar. Entonces, como les decía, el diagnóstico es muy tardío. Lo que hace este diagnóstico tardío es que exista un largo tiempo para contagiar tuberculosis. Eso es lo malo. Es necesario que diferenciemos